El 14 de julio de 2025, las fuerzas de defensa de Israel atacaron una unidad blindada del ejército sirio en la provincia de Sueida, en el sur de Siria, y el objetivo fue un carro de combate desplegado cerca de la aldea de Sami. Fue identificado por el mando israelí como una amenaza directa contra las zonas habitadas por la población drusa y la operación fue ejecutada con un dron de munición guiada en una zona sin defensa antiaérea activa por parte de Siria. Pocas horas después, un helicóptero israelí aterrizó en una zona bajo control druso y entregó material médico y algunos otros tipos de ayuda humanitaria. Y esta secuencia de acontecimientos fue confirmada por el portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y por fuentes locales que indicaron que el avance de blindados sirios coincidía con los combates que ese mismo día enfrentaban a las milicias drusas con algunos de los clanes beduinos armados que se habían adentrado en la provincia de Sueida. El conflicto se había iniciado días antes con el secuestro de un comerciante druso por parte de un grupo beduino en el eje de Al-Soura al-Kubra, y la respuesta inmediata de las fuerzas locales drusas consistió en la captura de miembros del clan agresor, lo que desencadenó una cadena de represalias armadas en varias localidades de la provincia, incluyendo la capital provincial. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó de 24 muertos el día 13 de junio. La mayoría de ellos pertenecían a la comunidad drusa. A partir de ahí, las imágenes de los enfrentamientos mostraban saqueos, incendios de vehículos, ataques contra viviendas y enfrentamientos con armas ligeras. Y el medio de comunicación Sueida 24 cifró en más de 50 los heridos y confirmó el cierre total de la carretera entre Damasco y Sueida. En esta situación, el régimen sirio envió columnas de blindados desde Daraa con el argumento de restablecer el orden. Daraa es una provincia fundamentalmente habitada por beduinos. Las unidades desplegadas estaban compuestas por parte de antiguos combatientes de milicias islamistas integrados en las fuerzas regulares tras la disolución del ejército de Bashar al-Assad. La percepción dentro de la comunidad drusa fue inmediata de que el régimen de Ahmad al-Shara pues no intervenía con la intención de restaurar ningún tipo de orden, ni lo hacía en calidad de fuerza policial de ningún tipo, sino que lo hacía como una fuerza hostil contra la propia comunidad drusa. El jeque Himak al-Hiri, que es la máxima autoridad religiosa drusa, denunció que las fuerzas del gobierno estaban actuando en coordinación con los grupos takfiríes para quebrar la autonomía de Sueida, y este mensaje fue difundido por los canales oficiales del Consejo de Dignatarios y respaldado por las estructuras de autodefensa de este enclave. Desde la caída del antiguo régimen en diciembre de 2024, pues Sueida ha mantenido un régimen de autonomía no formalizada, con estructuras propias, capacidad de defensa y control territorial efectivo, y las nuevas autoridades centrales no han conseguido integrar en ningún momento pues un control territorial ni una capacidad de defensa dentro de unas estructuras propias y formalizadas. Obviamente se mantienen próximos a la región con una presión militar que evidentemente está actuando en contra de los propios intereses y de los propios planes israelíes. El día 15 de julio, ayer, se dirigió un convoy militar del régimen sirio hacia Mazarrá, y un nuevo ataque israelí se produjo contra él, y el objetivo, según fuentes de inteligencia israelíes, era impedir el refuerzo del dispositivo de ocupación en una zona drusa ya próxima y militarizada, y la operación fue ejecutada desde el espacio aéreo del Golán. Sin ningún tipo de incursión terrestre no fue necesario. Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron que cualquier amenaza militar contra la comunidad drusa sería neutralizada sin previo aviso. El mismo comunicado instó a Damasco a retirar todas sus fuerzas de la región, y el gobierno israelí declaró que no reconocería ninguna operación armada del régimen sirio de al-Shara en los territorios drusos si no existía algún tipo de coordinación, permiso o autorización de las autoridades drusas locales.
El 16 de julio, ya en el día de miércoles 16 de julio, en el día de hoy, el ejército israelí atacó el cuartel general de las Fuerzas Armadas sirias en Damasco. El bombardeo se produjo durante la madrugada y tuvo como objetivo instalaciones de mando relacionadas con la operación en Soida, y según la agencia EFE, el ataque fue la culminación de una secuencia iniciada 2 días antes y no estuvo dirigido contra instalaciones civiles ni infraestructuras estratégicas, sino contra los centros que coordinaban el ataque de tropas en el sur del país, y esta operación ha marcado una ampliación del teatro de intervención israelí desde la frontera hasta la capital siria, sin declaración previa de ningún tipo y sin respuesta formal por parte del nuevo régimen sirio. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha expresado su preocupación en un encuentro que tuvo lugar con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein, declarando que se había roto un alto el fuego alcanzado la noche anterior y que todas las partes implicadas estaban preocupadas por la escalada que se estaba experimentando. Y en un comunicado posterior añadió que la violencia en el sur de Siria representaba una amenaza directa a los esfuerzos por construir un país pacífico y estable. Según las propias palabras de Rubio, Estados Unidos había mantenido y mantenía contactos con Damasco y con Tel Aviv, aunque no hizo público el contenido ni los términos de estas conversaciones. En ningún momento se formuló una condena contra las operaciones israelíes en Siria, y el lenguaje que se empleó hacía referencia a la estabilidad, la contención y un llamamiento a evitar que aumenten y continúen las acciones armadas en la región. La comunidad drusa, por su parte, ha rechazado de forma reiterada cualquier subordinación al régimen sirio y desde el inicio de este año de 2025, las estructuras de autogobierno druso han reforzado los controles territoriales, reactivado unidades de defensa y asumido funciones judiciales, administrativas y logísticas, y la legitimidad del régimen de Ahmad al-Shara pues es absolutamente inexistente en la región. Su ejército no tiene doctrina, su base política está completamente limitada a las zonas urbanas del norte y su aparato de seguridad opera como una red de contención más que como una fuerza estatal de esos poderes puramente locales que han convertido a Siria en lo más parecido a un país lleno de señores de la guerra de carácter medieval. Las operaciones de los días 14, 15 y hoy 16 han confirmado que ni Israel ni las potencias occidentales reconocen soberanía efectiva del gobierno sirio sobre Soida y que más vale que se estén quietos dentro de la zona que les tienen asignada. La doctrina israelí, que no aparece documentada en ningún tipo de doctrina que se haya hecho pública, pero que su lógica es clara y evidente, nos expresa que cada intervención que realiza Israel está dirigida contra amenazas inmediatas, no tiene intención de ocupación, tampoco tiene un posicionamiento ideológico y tampoco quiere cambiar el equilibrio interno de la comunidad drusa. Lo que sencillamente quiere y tiene claro es mantener un estado tapón, una zona tapón entre los islamistas de Al-Shara y la región y la frontera norte del Estado de Israel. Es una frontera, obviamente, operativa, no declarada, pero sí está determinada por su capacidad de respuesta demostrada de forma continuada y porque los drusos cumplen un papel puramente funcional al sistema de contención regional establecido por Israel, que no busca aliados permanentes, pero que impide que actores que considera inestables dominen zonas sensibles para sus intereses. La estabilidad en este caso es sencillamente la previsibilidad de los actores locales y está determinada por ellos. Las operaciones que se han tenido lugar en estos días pues no se pueden considerar de forma aislada porque forman parte de todo lo que ha ocurrido desde la caída de Bashar al-Assad, en la que se han articulado una sucesión de ataques limitados, de presencia aérea y de vínculos funcionales con actores sobre el terreno por parte de Israel, y el mapa resultante muestra un sur de Siria completamente fragmentado, fuera de la autoridad central reconocida en el país, con enclaves de todo tipo religiosos y étnicos militarizados que tienen presencia directa junto con potencias externas que los apoyan, que gestionan ese equilibrio mediante intervenciones
tácticas militares, un país que vive a caballo del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de armas, de intereses puramente económicos de grupos o pequeñas colectividades que se enfrentan a otras por los mismos intereses, de religiones enfrentadas, de diferencias étnicas insalvables, y el gobierno de al-Sara en este contexto no posee ninguna fuerza, no tiene ninguna legitimidad, y la soberanía que ha declarado desde la capital en Damasco, pues en la práctica no tiene ninguna virtualidad y no se traduce en ningún tipo de dominio operativo. Israel actúa, por su parte, sin formalizar ningún tipo de alianza, de modo expreso, sin esperar el reconocimiento internacional y sin, por supuesto, aguardar a ver legitimadas sus acciones por algún tipo de resolución de ningún organismo internacional. Su poder aéreo, su red de inteligencia, su capacidad de intervención inmediata, pues han creado un perímetro de seguridad funcional alrededor de la frontera jurídica israelí, y la doctrina consiste en mantener zonas libres de intervención islamista, preservar la autonomía drusa a todo trance como una estructura que permite la estabilidad en la región y, por supuesto, de limitar por medios militares las áreas en las que el régimen sirio no puede operar. Es decir, han marcado una línea roja que el régimen de al-Sara no puede cruzar. Las declaraciones de Marco Rubio se insertan dentro de esta lógica que estamos afirmando, porque su referencia a un alto el fuego y a la preocupación compartida que confirma que Estados Unidos, obviamente, pues está dentro de la política de equilibrio generado por las operaciones israelíes. El objetivo de Washington es la estabilidad de Siria, por mucho que existan enclaves hostiles y lo único que pretende es la contención desde el exterior. La violencia en el interior de Siria les resulta indiferente e irrelevante, no responde a sus intereses, pero sí permite que impida que el régimen islamista se consolide en el poder, y la construcción de una Siria como Estado moderno dentro de una sociedad y un aparato del Estado técnicamente construido no existe ni como posibilidad. No existe unidad territorial y tampoco se plantea nadie reconstruirla. Por el contrario, es un inmenso agujero negro que amenaza y puede engullir a todo lo que le rodea. La comunidad drusa permanece armada, organizada, estructurada en torno a sus jefes tradicionales de siempre y con una relación directa con actores que no forman parte del nuevo Estado sirio, como es el caso de Israel. Israel ha intervenido como poder externo sin ninguna ambición territorial, solo para mantener el statu quo y para alejar los conflictos de su propia frontera. Estados Unidos gestiona este equilibrio mediante una diplomacia limitada y contenida y con el respaldo a Israel, y el régimen sirio de al-Sara pues actúa como un factor de desequilibrio, y en este contexto la soberanía siria es un concepto puramente teórico. No existe orden, no existe previsibilidad y todo en el país es pura incertidumbre. Las operaciones de estos 3 días reordenan el mapa operativo del sur de Siria. No va a haber ningún tipo de modificación de la frontera, ni va a haber ningún tipo de cesión formal, ni de tratado establecido, y lo único que va a haber es una delimitación de las zonas de influencia por la vía de los hechos, en los que cada actor puede y en los que hacer o no hacer aquello que otro más poderoso le permita. Israel fija los límites, Washington los reconoce, la comunidad drusa los acepta como garantía de su integridad y como su verdadero paraguas y como su verdadero respaldo, y el régimen sirio no tiene ninguna capacidad para redefinir la situación ni tampoco subrayar su presencia en el sur de Siria. La guerra ha dejado de ser una confrontación entre facciones para convertirse en un sistema de administración táctica del territorio. Cada actor actúa donde su presencia garantiza que sus intereses, y el poder central ha sido sustituido por dispositivos de seguridad externos, milicias territoriales de carácter étnico o religioso, enclaves que se definen como autosuficientes. Las operaciones aéreas israelíes buscan salvaguardar ese equilibrio de una manera, además, siguiendo un principio de economía, de actuación y de medios, y el sur de Siria, en la práctica, no pertenece a Damasco, sino que pertenece a quienes están en posiciones de mantenerlo y de garantizarlo. La comunidad drusa
y a través de esta Israel.